Buen día, buenas tardes, buenas noches. En parte de nuestro equipo presentamos la tercera y última entrega del trabajo práctico integrador de la Cátedra de Matemática 1 del ciclo de Agrotecnología de la Universidad del Gran Rosario. Nuestro equipo está conformado por Violeta de Rosa, Rosana Nogareda, Emiliano Roja, Evaristio Santos y Enzo Pisicini. Bueno, esta entrega está relacionada con el TIF 1 y el TIF 2 y teniendo en cuenta que trabajamos sobre un gráfico que habla sobre la superficie sembrada en Argentina desde el año 1969 a 2024. En el TIF 2 se nos solicitó generar una discontinuidad a través de un salto que representaba, en nuestro caso, una inundación severa, y esto hacía que esa inundación generara un salto en la función. En este caso, en el TIF 3, se nos solicita justificar por qué la función no es derivable en este punto. Entonces hablamos de que los límites no son coincidentes, entonces por eso decimos que la función no es derivable y hay una discontinuidad. Quiere decir que el valor al que tiende la función antes de la gran inundación es distinto del valor que toma inmediatamente después, que es lo que equivale a cuando se aproxima por la derecha. Por lo tanto, al calcular el coeficiente incremental, el numerador tiende al tamaño del salto, la cantidad finita, que es distinta de cero, mientras que el denominador tiende a cero. En consecuencia, el límite no existe y la función no es derivable en ese punto. Bueno, como dijo Rosana, en nuestra segunda entrega, la evolución de hectárea de cultivo de soja fue modelado mediante una función por tramo. En el primer tramo corresponde a un ajuste polinómico de grado 5 que explica la evolución desde 1969 hasta la crisis previa, donde ahí se genera la catástrofe y genera la discontinuidad en el salto. Para el estudio de las tasas de las variaciones instantáneas, antes de dicha disrupción, seleccionamos 3 puntos específicos del dominio continuo de la curva de la derivada existente, donde el punto 1 es en el año 1990, el punto 3 en 2020 y el punto crítico intermedio que es cuando se anula. Para dar un soporte al análisis analítico, trabajamos sobre la expresión de nuestro polinomio de grado 5 con su coeficiente ajustado. Al aplicar el cálculo de derivación para el intervalo de 1969 a 2024, obtuvimos que la función de la primera derivada representa la tasa de cambio de la instantánea de cada año, donde al evaluar cuantitativamente esta derivada, llegamos a la conclusión de que para el año de la primer tangente, el valor arroja positivo y en contraste, en la tangente número 3, el valor arroja negativo. Bien, nos quedaba pendiente el punto 2, que en este caso tomábamos un análisis, lo hicimos con apoyo de tecnología, de una herramienta de computación, porque en este caso la recta tiende a ser nula y entonces la igualamos a cero para poder hacer el cálculo. De las raíces obtenidas en este cálculo, descartamos 3 de ellas y nos quedamos con 2015.07, que es la que más se asemeja a un valor real. En este sentido es la que quedó elegida como la T2, para donde la superficie alcanza su mayor número, o es en su mayor valor. Y además, donde la recta en este caso es completamente horizontal para este punto.
Al analizar el dominio de nuestra función, confirmamos que el punto crítico hallado en 2015,07 se identifica como el máximo absoluto del gráfico. Agronómicamente, este punto representa el hecho productivo de la soja en Argentina, el momento máximo de ocupación de tierras, y al evaluar esa derivada, sabemos que en este pico el ritmo de crecimiento se detiene de forma instantánea de f de prima igual a cero antes de iniciar un cambio de tendencia decreciente. Por otro lado, por estricta comparación, en las fronteras de dominio, el mínimo absoluto se ubica en el año inicial de 1969, representando el estado inicial del registro de datos de este cultivo en nuestro país, donde la superficie sembrada se empezaba a contabilizar. Desde el punto de vista agrotecnológico, la derivada representa la tasa de cambio instantánea de la superficie sembrada y se puede usar para estudiar el comportamiento de la realidad en un punto específico. El hecho de que no exista una derivada en el momento del quiebre significa que no puede definirse una velocidad de variación instantánea, única en ese instante. Esto se debe a que la superficie cultivada no disminuye de manera gradual, sino que cambia de comportamiento abruptamente respondiendo al evento de la inundación. Matemáticamente, la función pasa de un valor a otro sin una transición continua. Hay una discontinuidad de salto. En términos prácticos, esto representa una perturbación extraordinaria que altera fuerte y abruptamente la cantidad de hectáreas destinadas al cultivo de soja, de tal manera que no se puede describir el cambio mediante una tasa instantánea de variación en el momento del evento. Esto se puede tomar como una limitación a la herramienta de la derivada para el análisis en ciertas circunstancias.
En conclusión, la integral definida de la función de ajuste polinómico de grado 5, que modela la evolución histórica de la superficie sembrada con soja en Argentina, calculada entre los años 1990 y 2010, representa el área bajo la curva en ese intervalo. Desde el punto de vista agronómico, este valor constituye una medida acumulada de la magnitud total de la superficie sembrada durante las 2 décadas de mayor expansión sostenida del cultivo, previas al máximo absoluto alcanzado en 2014. Por lo tanto, permite cuantificar la importancia global de ese periodo de crecimiento y la escala total del sistema productivo. De acuerdo con el teorema fundamental del cálculo, la integral definida acumula los valores instantáneos de la función a lo largo del tiempo, estableciendo una relación entre el comportamiento puntual de la variable y su efecto total acumulado. Mientras que la derivada describe las tasas de cambio instantáneas de la superficie sembrada, la integral resume el comportamiento completo del fenómeno durante todo el intervalo considerado. Por ello, para un gestor tecnológico o un productor, es fundamental conocer el valor acumulado total y no solamente las tasas de cambio aisladas, ya que las variaciones anuales muestran cómo evoluciona la superficie en momentos particulares, pero no reflejan la magnitud global del proceso productivo. El valor de la integral permite evaluar la importancia total del cultivo durante un periodo prolongado, proporcionando una visión más completa para el análisis de tendencias y la toma de decisiones estratégicas. Sí. Bueno, para agregar a este trabajo, también queremos decir que tuvimos la intención de mostrar cómo se mueve la tangente por GeoGebra, pero bueno, nos pasó que la función era muy pesada y no pudimos mostrarla acá en el video, así que lo que hicimos fue agregar en el anexo las capturas para 1990, para 2015 y, si no me recuerdo, para 2020, donde se puede ver cómo es la tangente en cada punto. No pudimos hacerlo en el video porque la verdad que se nos tildaba la presentación, así que bueno, lo agregamos para poder mostrar que lo hicimos, pero no está como video, sino como imagen. Y en la bibliografía, ahí sí está el link que te lleva a GeoGebra y ahí sí corre. Exacto, sí. Sí, para poderlo ver, vamos a compartir en la bibliografía el link de la función, así se puede ver las capturas que nosotros hicimos. Acá están los anexos. Y, bueno, la bibliografía. Que evidentemente nos quedó, esta parte la vamos a acomodar, nos quedó la bibliografía antes que el anexo, pero bueno, es un detalle que en la presentación va a quedar bien. Y en el anexo también, por supuesto, vamos a agregar el link para que puedan ver el video.